Tubas y Tubos, episodio 391. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 391 del jueves 28 de agosto de 2025, donde vamos a hablar de un tema que estoy seguro que muchos de vosotros estáis viviendo estos días, la vuelta al estudio después de las vacaciones de verano. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar más de 30 cursos con 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, y además encontraréis formaciones específicas de boquilla, sonido, flexibilidad, respiración o articulación, todas ellas diseñadas para ayudaros a mejorar y disfrutar más de vuestro instrumento. Bueno, hoy quiero comenzar contándoos mi experiencia sobre este tema de cómo retomar el estudio tras el descanso de verano. Y es que desde hace ya muchos años mi forma de organizar las vacaciones es clara. Me tomo un descanso total, reitero, total de entre 4 y 6 semanas sin tocar el instrumento. Es un parón que me viene muy bien a nivel físico y mental y me permite desconectar, recargar energías y sobre todo llegar a finales de agosto, a estas fechas en las que estamos, con muchas ganas de volver a tocar mi tuba. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión, porque a los músicos nos cuesta muchísimo parar y descansar. Parece que si no tocamos cada día vamos a perder el nivel y por ese miedo entramos en una rueda de trabajo continuo sin apenas pausas. Y esto evidentemente tiene sus consecuencias porque por todo se paga un precio. Y en los últimos tiempos me han llegado a contactar muchos músicos, sobre todo de viento metal, preocupados porque su instrumento no les sonaba bien o porque tenían problemas técnicos, como por ejemplo que no llegaban a notas muy agudas que antes las conseguían sin problema y no sabían cómo la podían resolver. Y tras una pequeña charla, cuando les preguntaba cuánto tiempo hace que no se tomaban un verdadero descanso, la respuesta más común era, ojito, no me acuerdo. Y claro, el cuerpo y la mente necesitan parar para poder rendir. Esto tenemos que tenerlo claro. Sin descanso acumulamos tensión, fatiga y bloqueos que terminan reflejándose en el sonido, en la técnica y por supuesto en nuestra forma de tocar. Por eso valoro tanto mi parón de verano, porque me permite volver al instrumento con ganas, claridad y motivación. Eso sí, no nos vamos a engañar. Cuando después de un mes largo de parón vuelvo a tocar, la tuba suena diferente a como me gustaría. Pero con los años he ido desarrollando una rutina progresiva de 5 días que me permite recuperar sensaciones, y esta rutina, una vez que ya la desarrollo, en 2 o 3 semanas vuelvo a sentirme en plena forma con mi instrumento. Así que vamos allá, os voy a compartir los pasos de esta rutina que utilizo para la vuelta al estudio. Día 1. Empiezo con ejercicios de respiración relajadas, enfocándome en el movimiento del aire. Normalmente aquí utilizo el tubo respiratorio, ¿vale? Me pongo el metrónomo a 60, hago inhalaciones largas, muy tranquilas, centrándome en sentir el aire fresco como pasa a través de mi boca, a través de mi garganta. Y aquí os recomiendo los vídeos que tengo en mi canal de YouTube para trabajar con el tubo respiratorio. Luego también utilizo otros días una hoja de papel para lanzar flujos de aire y así visualizarlos, ¿vale? Luego trabajo con el freebasing o el aro visualizador entre 5 y 7 minutos siguiendo la siguiente pauta. Primero utilizo una referencia sonora que aquí la vais a escuchar, que es por ejemplo un sol. Luego la canto. Luego vibro con los labios. Y como veis, lo único que intento es hacer que esta vibración esté perfectamente afinada, lo mejor posible, y que dure mucho una sola respiración, ¿no? Que vibre, tomo una gran respiración y hago que mis labios vibren lo máximo posible. Y esto lo voy realizando a lo largo de diferentes notas. Por ejemplo, hemos empezado con el sol, pues luego hago fa sostenido. La siguiente nota hago un la bemol. La siguiente nota hago un fa natural. Luego hago un la natural, ¿vale? Y voy ampliando el intervalo.
hasta estos 5 o 7 minutos. Y nada más, este primer día solo hago esto. Es un trabajo muy ligero para despertar mi cuerpo, para buscar la vibración de los labios, para volver a entrar en la dinámica musical. El día 2 repito lo que he hecho el primer día, misma pauta, respiración, luego trabajo con el freebasing, con esta misma pauta, ¿no?, de referencia sonora, cantar y vibrar, y luego sumo la boquilla. Y repito el mismo ejercicio que he realizado con el freebasing, es decir, primero canto, luego hago freebasing y luego hago una gran respiración y una nota larga con la boquilla lo mejor afinada posible, ¿vale? Y abordamos el tercer día en el que ya incluyo la tuba. A lo ya expuesto del día 1 y del día 2, pues luego empiezo a meter trabajo de notas largas con el instrumento, como no puede ser de otra forma, chicos, las notas largas son clave en nuestros instrumentos de viento metal. Y empiezo por notas largas en registro medio y luego voy bajando de forma progresiva, de forma cromática, de forma diatónica hacia el grave. Incluso trabajo notas largas en el pedal para luego volver al registro medio y subir un poco al registro agudo. Todo lo hago con calma, sin prisas, escuchando cómo responde el instrumento, haciendo grandes respiraciones. Y más o menos en total pues hago unos 20 o 30 minutos aproximadamente. Y luego ya abordamos el cuarto día, que es pues la misma rutina que los días anteriores, y aquí ya empiezo a sumar ejercicios de flexibilidad lenta, ¿no? Busco sentir el aire fluyendo de forma continua a través del instrumento. Estos ejercicios son básicamente por posiciones fijas y a través de los diferentes armónicos del instrumento. Tengo un montón de vídeos en mi canal de YouTube donde trabajo de esta forma, así que le podéis dar un vistazo. Y el quinto día vuelvo a hacer todo lo anterior, evidentemente, lo que hemos hecho día 1, 2, 3 y 4, y ya con la tuba añado ejercicios de coordinación y digitación, es decir, ataques, emisiones, escalas cromáticas, escalas armónicas, escalas mayores, menores, primero ligadas, luego articuladas, etc. Todo con mucha tranquilidad, con un metrónomo muy lento, sintiéndome respirar. También es muy importante intercalar en esta rutina de tocar ejercicios de respiración con el tubo respiratorio, funciona de maravilla. Y pues intento llegar a los 50-55 minutos. Y a partir de aquí, los siguientes días prosigo con la rutina de 50 minutos del día quinto. Y luego, tras un descanso, pues añado otra sesión de estudio de registro grave o registro pedal, todo muy legato, y voy complicando los ejercicios, ¿vale? Y muchos de ellos los podéis encontrar en los ebooks 1 y 2 de Tuballín. Os dejo los links en las notas del programa. Como ya he comentado, la rutina de vuelta al estudio la llevo realizando más de 10 años y siempre me ha funcionado bien. Seguramente porque confío en el proceso. Muy importante, no me juzgo, reitero, no me juzgo. No juzgo lo que está saliendo por la campana, porque ya sé que no va a ser lo que a mí me gustaría, porque llevo un mes parado, ¿no? Pero sobre todo soy disciplinado. Y con esta fórmula, en 2-3 semanas de trabajo disciplinado, pues todo vuelve a estar en su lugar, los instrumentos empiezan a funcionar muy bien y pues yo sigo con mi rutina de trabajo diario, con mis alumnos o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que esta es la forma de trabajar. Si queréis profundizar en estos aspectos que son tan importantes para la vuelta al estudio, recordad que en davidtuba.com tenéis disponibles un curso de boquilla, cursos para mejorar el sonido, cursos de flexibilidad y cursos de articulación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que esta rutina os ayude en vuestra vuelta al estudio tras las vacaciones. Recordad que lo más importante es tener paciencia, no forzar y confiar en el proceso. Y muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias también por suscribiros a los cursos en davidtuba.com, porque hacéis posible que este podcast se mantenga semana tras semana. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!